qué hace el ATP y cómo libera energía. El ATP es un adenosín trifosfato, es la molécula que le da energía prácticamente a todas las células del cuerpo. Su función principal es almacenar y entregar energía rápidamente cuando la célula la necesite. El ATP tiene 3 fosfatos. Entre esos fosfatos son como unos resortes cargados. Cuando la célula requiere energía, rompe el enlace del último fosfato. Ese proceso se llama hidrólisis del ATP. Al romper ese enlace, el ATP se convierte en ADP más fosfato y se libera energía que la célula usa para realizar un trabajo, ya sea un movimiento o una contracción. En pocas palabras, ATP es batería cargada y ADP es batería descargada. Y el cuerpo la vuelve a cargar agregando otra vez un fosfato cuando hay energía disponible. ¿Cómo usa la miosina el ATP? En el músculo tiene una proteína que es la miosina. La miosina tiene unas cabezas que funcionan como si fueran brazos que jalan a la actina. El ATP participa en 4 fases del movimiento. El ATP se une a la cabeza de la miosina, provocando que la miosina suelte a la actina. Sin ATP, la miosina se quedaría pegada y el músculo no podría relajarse. El ATP se rompe cuando se divide en ADP más fosfato, la miosina cambia de forma y queda cargada, lista para generar fuerza. La miosina se une otra vez a la actina. Al pegarse, libera el fosfato y eso dispara el golpe de fuerza. La miosina se mueve y jala la actina, acortando el músculo y se libera el ADP. La miosina queda lista para recibir un nuevo ATP y repetir el ciclo. Mientras hay ATP y calcio, el proceso se puede repetir miles de veces por segundo para permitir una contracción muscular. Ahora, sabiendo esto, vamos a explicar el sistema fosfagénico. Para explicar este tema, lo voy a explicar en forma como si cada fosfato fuera una pila, porque yo lo entendí de esa manera. Entonces quedaría como que el ATP tiene 3 pilas, el ADP tiene 2 pilas y la fosfocreatina tiene una pila. Entonces, cuando el músculo necesita energía, rompe una pila del ATP para la energía y pues ahora el ATP se convierte en ADP. Entonces, como ya había antes otro ADP, pues ya va a haber 2 ADP. Entonces la fosfocreatina se da cuenta de esto y le dona su pila al ADP para que se vuelva a convertir en ATP. Entonces, como la fosfocreatina ya tiene, ya le donó su pila al ADP, ahora se convierte en creatina. Entonces vuelve a su estado original, donde ya hay un ATP, un ADP, y ahora ya no es fosfocreatina, ahora es creatina, porque ya le donó su pila al ADP. Bueno, ahora voy a explicar el sistema glucolítico, que son 10 etapas. Entonces, cada 5 etapas se les llama, las primeras 5 etapas se le llaman como fase preparatoria y de la etapa 6 a la etapa 10 se le conoce como fase oxidatoria. Entonces voy a explicar cada una de estas etapas y empezando por la etapa 1 llamada fosforilación de la glucosa. En esta etapa la enzima hexoquinasa, primero que nada tenemos la glucosa, que está conformada por 6 carbonos. Entonces, en esta etapa, la enzima llamada hexoquinasa le va a dar un fosfato de ATP al carbono número 6. Entonces, pues ya no se va a llamar glucosa, ahora se va a llamar glucosa 6-fosfato. Y pasamos a la etapa 2, que en esta se va a llamar la isomerización. En esta etapa lo que va a pasar va a ser que la enzima llamada glucosa 6-fosfato isomerasa va a cambiar de lugar al carbono 1 y al carbono 2.
Esto quiere decir que donde estaba el carbono 1 va a estar el carbono 2 y donde estaba el carbono 2 va a estar el carbono 1. Y pues como ya se hizo ese pequeñísimo cambio, aunque haya sido muy pequeño, ahora se va a llamar fructosa 6-bisfosfato. Después pasamos a la etapa 4, que esta se va a llamar fosforilación. ¿Qué quiere decir esto? Que la enzima llamada fosfofructuoquinasa, viendo que hay un ATP, un fosfato de ATP en el carbono 6, le va a dar un fosfato de ATP al carbono 1 para que esté como igual. Entonces, ahora tiene fosfatos de ATP, el carbono 6 y el carbono 1. Entonces, a este enlace se le va a llamar como fructosa 1,6-bifosfato. Después tenemos la etapa 4, que es la fragmentación de la F1,6BP. ¿Y qué va a hacer esto? La enzima llamada fructosa bifosfato aldolasa va a llegar y va a cortar la cadena a la mitad. O sea, va a haber 3 de un lado y 3 del otro. Y a esto se le va a llamar gliceraldehído 3-fosfato al carbono 1 y del carbono 1 al carbono 3 se le va a llamar gliceraldehído 3-fosfato, y al carbono 4 y al carbono 6 se les va a llamar dihidroxiacetona fosfato. Después tenemos la etapa 5 llamada la isomerización de la DHAP. En esta etapa lo que va a pasar va a ser que la enzima trifosfato isomerasa va a cambiar el ATP de un enlace para ponerlo en el carbono número 4. O sea, va a cambiar el enlace de la dihidroxiacetona fosfato. Lo va a cambiar de lugar, pues así estaba en el carbono 6, ahora va a estar en el carbono 4. Después tenemos la etapa 6, que es la oxidación y la fosforilación, que en esta etapa vamos a usar NAD. A lo que yo entendí, porque pues eso, ya después de aquí se me hace muy complicado entender las etapas. Al gliceraldehído 3-fosfato va a llegar la enzima llamada gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, y lo que va a pasar es que va a oxidar el gliceraldehído 3-fosfato y le va a dar un fosfato sin gastar ATP, y pues se va a convertir, la enzima trae NAD. Entonces, a la hora de oxidarlo se va a convertir en NAD H más H, y le va a dar un fosfato sin gastar ATP, y se va a convertir en 1,3-bifosfoglicerato, y pues igual va a pasar al doble porque pues ya se hicieron dos enlaces, entonces todo va a pasar al doble. Después tenemos la etapa 7, que es la transferencia de fosfato de ATP, que pues si nos regresamos un poquito, en la etapa 1 y en la etapa 3 el ATP, o sea, se le da a los enlaces un fosfato de ATP, a lo que ya tenemos ADP. Entonces, en esta etapa lo que va a pasar es que el 1,3-bifosfoglicerato junto con la enzima fosfogliceratoquinasa va a tener ADP y lo va a cambiar a ATP, quitándole un fosfato al carbono número 1. Entonces solo se va a quedar con el fosfato de ATP en el carbono número 3, y pues va a pasar en el
otro enlace también, pero pues en ese se le va a quitar en el carbono número 4 y solo se va a quedar en el carbono número 6. Y pues ahora se va a llamar 3-fosfoglicerato. Después tenemos la etapa 8 llamada isomerización del 3-fosfoglicerato, que en esta etapa lo que va a pasar va a ser que la enzima llamada fosfoglicerato mutasa va a cambiar al fosfato de lugar. Entonces, si en el enlace número 1 estaba en el carbono número 3, ahora lo va a cambiar al carbono número 2 y ahora se va a llamar 2-fosfoglicerato porque pues ya está en el carbono número 2. Entonces vuelve a pasar lo mismo porque pues el paso es al doble. Después tenemos la etapa número 9. A esta etapa se le llama deshidratación del 2-fosfoglicerato. Bueno, en esta etapa vamos a tener ahora la enzima llamada enolasa. ¿Qué va a pasar en esta etapa? Lo que va a pasar va a ser que la enolasa va a deshidratar. Básicamente va a exprimir la molécula para quitarle el agua. Tengamos en cuenta que en el carbono número 3 tiene 3 hidrógenos y uno de esos hidrógenos está pegado con un oxígeno, que es lo que forma al agua. Entonces la enolasa lo que va a hacer va a ser quitar esa agua para deshidratarla. Es por eso que se llama deshidratación. Y entonces pues esto ahora se va a llamar fosfoenolpiruvato. Y ya por último tenemos lo que viene siendo la etapa 10 llamada desfosforilación del fosfoenolpiruvato. Bueno, lo que va a pasar en esta etapa va a ser que el fosfoenolpiruvato pues se le considera como una molécula con mucha energía, y entonces al transferir su fosfato que tiene o sea, ya ven que tenía un fosfato, entonces lo va a transferir, entonces ya no va a ser un ADP, ahora se va a convertir en ATP. Entonces al perder ese fosfato, pues en este paso va a entrar la enzima llamada piruvatoquinasa, que pues es lo que va a hacer, le va a quitar el fosfato y pues se lo va a dar al ADP y ahora va a ser ATP. Y lo que va a pasar es que al perder el fosfato, la fosfoenolpiruvato ahora se va a convertir en piruvato, que es la molécula final de la glucólisis. Y pues esto pues igual va a suceder al doble y hasta ahí terminaría la glucólisis.